capítulo número 9. Vamos a leer todos los versículos 8 y 9, porque en esos dos versículos es que mayormente nos vamos a concentrar, aunque también vamos a considerar todo el contexto del capítulo 9. Pero estos dos versículos son muy preciosos. Es un reconocimiento de cómo la misericordia de Dios, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios, esa misericordia divina, dice, por un breve tiempo, por un breve momento, había habido de parte de Dios misericordia. Se está refiriendo a la oportunidad que Dios les brindó a ellos de poder un grupo regresar una vez más a la tierra que Dios les había prometido en el pacto y en la promesa de Dios. Y dicen los versículos 8 y 9 del capítulo número 9 de Esdras lo siguiente. Esto es Esdras, para que entiendan, que está orando en razón de que había recibido la mala noticia de que muchos dentro del pueblo de Israel, especialmente dentro de los líderes, se habían casado con mujeres que no eran de Israel. Habían tomado mujeres de los pueblos de los cuales Dios les había dicho que no tomaran mujeres de entre esos pueblos. Y Esdras está muy apesadumbrado, muy triste, muy adolorido por ese pecado tan grave que una gran cantidad de creyentes judíos, de líderes incluso, había cometido. Y él reconoce en los versículos 8 y 9 lo siguiente. Vamos a leerlo todos en voz alta. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Recientemente, una famosa mujer del mundo artístico, pero especialmente una ex reina de belleza que ganó uno de los concursos de Miss Universo hace ya varias décadas, Dayanara Torres, anunció a través de las redes sociales de que padecía un cáncer de piel. No sé cuántos han visto la noticia difundida a través de diferentes medios de comunicación, en la cual ella reconoce que tiene un cáncer en la piel, melanoma. Un día ella se sintió y más bien vio en una de sus piernas que le había salido un lunar. Y esto la preocupó de tal manera que se vio motivada a ir al médico para ver por qué razón había salido ese lunar en una pierna.
y habiéndole hecho los análisis, se le detectaron un cáncer en la piel. Gracias a Dios, el cáncer no ha hecho metástasis, es decir, no se ha regado en otras partes del cuerpo, no ha afectado órganos vitales, sino que se ha quedado simplemente en la parte de la piel. Antes de esa situación que ocurrió recientemente en este año, el año pasado, a finales del año, ella anunció su compromiso con un empresario muy famoso, un hombre que forma parte de un emporio, de una empresa muy grande, de una multinacional. Este hombre se llama Luis. Y así, Dayanara, muy contenta, anuncia el compromiso con esta persona, Luis de Esposito. Ese es el apellido. Cuando él se entera de que su prometida tiene cáncer en la piel, la llama por teléfono y le dice que él ha decidido dejar la relación porque eso era demasiado para él. O sea, este señor no tuvo ni la delicadeza de hablar personalmente con ella y decirle: mira, por esta y esta razón yo he decidido dejar la relación. Por una llamada telefónica, y según he leído, en un tono un poquito agrio, él le comunica la decisión de descontinuar el compromiso que había establecido con ella, porque eso era demasiado para él, y como que él no tenía tiempo para dedicarle a ella ante esa situación. Imagínese que usted reciba una noticia como la que recibió Dayanara Torres, no solamente de este cáncer, de este melanoma, sino también de que la persona a la que usted ama, la persona que le ha dicho a usted: quiero casarme contigo, luego la llama por teléfono y le dice que no quiere nada con ella porque eso era demasiado para ella. Aparentemente uno puede pensar de que este hombre realmente no amaba a Dayanara Torres, porque el verdadero amor sobrepasa este tipo de situaciones, y cuando se ama se permanece fiel aunque la persona se encuentre en la más terrible de las situaciones. ¿Estamos claros con esto, verdad que sí? De acuerdo a la palabra de Dios. Y eso también da a entender de que muy probablemente este señor tenía a la bellísima mujer Dayanara Torres, es Miss Universo, como un trofeo el cual pudiera exhibir ante el mundo. Esa es mi prometida, esa fue la ex Miss Universo, es una mujer bellísima, de unos ojos preciosos, de un cuerpo maravilloso y de una piel maravillosa. Esta es la mujer que yo puedo exhibir como un trofeo mío para ganar fama, para ganar reconocimiento. Pero llegada la situación difícil, entonces él siente que era demasiado para él. Cuando yo leí y también escuché esta noticia, esta lamentable noticia, yo me puse a pensar en el amor de Dios para nosotros. Y yo dije: cuán diferente es el amor de Dios para sus hijos y para el mundo también. Cuán distinto es el amor que Dios nos tiene. Qué marcado contraste entre el amor humano, que es pasajero, que es temporal, que es condicional, que es limitado, y el amor de Dios, que es eterno e incondicional, muy especialmente para aquellos que forman su pueblo.
Él nos ama no por lo que somos. Él nos ama porque Él decidió amarnos. Él decidió amarnos porque su naturaleza es amor. ¿Cómo dice la Biblia? Dios es amor. Y en el tema de la restauración que estamos tratando en el libro de Esdras y de Nehemías, el amor de Dios, la misericordia de Dios es fundamental para la tarea de Dios restaurar a su pueblo. Hemos estado hablando ya durante 2 mensajes, durante las 2 semanas anteriores, acerca del Dios que restaura. Porque ante todo la restauración se enfoca en aquel que la realiza. Dios es el Dios de la restauración. Por lo tanto, era importante y es importante que nosotros consideremos a ese Dios que restaura, a ese Dios que reaviva, a ese Dios que renueva, a ese Dios que levanta al caído, a ese Dios, hermanos, que aunque estemos en una situación calamitosa, estemos en una situación triste, Él nos socorre y viene a nuestro auxilio para obrar salud, para obrar bendición, para obrar fortaleza, para obrar restauración. Hablamos en la semana antepasada en cuanto a ese Dios que restaura sobre el carácter soberano de Dios. Dios es soberano. Y al decir que Dios es soberano, decíamos que Él tiene absoluto control de todo cuanto se da en el universo. Y como reconoció Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano, la mano de Dios, y que le diga, ¿qué haces? Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y también sobre el reino de los hombres. Y Él da el reino, dice la Biblia, a quien Él quiere. Nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene el control absoluto de todo. Pero la soberanía de Dios va de la mano de la providencia de Dios. Así que la restauración se monta, como enseñamos la semana pasada, en 2 grandes jinetes, 2 grandes caballos, que son la soberanía y la providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia, estamos pensando en el hecho de que primeramente Él sostiene, sustenta y preserva todas las cosas. Todo cuanto existe, incluyendo nuestra salud, incluyendo los astros, incluyendo la vegetación, todo se mantiene, todo se preserva por la obra providencial de Dios. Al hablar también de providencia, estamos hablando de que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y al hablar de providencia, comporta la idea de el gobierno de Dios. Dios gobierna porque Él es soberano. Así que lo que acontece en el universo y especialmente en nuestro planeta Tierra y lo que sucede en las naciones no sucede por casualidad, y lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros no sucede por casualidad, sino porque Dios tiene un plan que lo va llevando y domina y actúa a través de las circunstancias para que su voluntad se cumpla. Eso, hermanos, es la providencia. Pero también en esta noche yo quisiera que veamos del Dios que restaura, un Dios de misericordia, porque el amor, como se nos es enfocado en este texto que leímos al principio, es un amor misericordioso, es un amor compasivo, es un amor fiel. La palabra que se utiliza aquí para hablar de misericordia es una palabra que es clave en la teología del Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea Gesed o Yesed, que es la palabra que es traducida en la Reina Valera por misericordia. Es la palabra también que aparece
cuando Dios proclama ante Moisés su sagrado nombre, y dice la palabra de Dios que pasando Jehová por donde estaba Moisés, proclamó diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta misericordia de Dios nos habla de fidelidad, un amor fiel, un amor que se ha comprometido en bendecirnos, que se ha comprometido en guiarnos más allá de la muerte, porque es un amor del pacto. Dios se ha comprometido consigo mismo para bendecir a su pueblo, para restaurar a su pueblo, para renovar a su pueblo y para llevar a muchos hijos a la vida. Así que el Dios que restaura es un Dios que tiene misericordia de nosotros. ¿Qué lecciones entonces sobre la misericordia divina nosotros podemos aprender de este texto que leímos y del contexto del capítulo 9 en esta oración de confesión que Esdras eleva a Dios en razón del pecado del pueblo de Israel? ¿Cuáles lecciones podemos extraer sobre la misericordia de Dios en este pasaje? En primer lugar, aprendemos, la primera lección que nosotros aprendemos o debemos aprender es que la misericordia de Dios es inmerecida. La misericordia de Dios es inmerecida. En otras palabras, ni usted ni yo ni nadie merece que Dios muestre misericordia. Como le dijo, o como Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Y como dice el apóstol Pablo, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ni usted ni yo merecemos la misericordia del Señor, pero Dios en su naturaleza es un Dios de amor y es un Dios clemente, paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, al hablar de que no merecemos la misericordia de Dios, de que la misericordia que Dios nos muestra es inmerecida porque no la merecemos, estamos pensando en el problema del pecado en la vida del ser humano. El problema del pecado. ¿Qué nos hace inmerecedores de la misericordia de Dios? Bueno, que usted y yo somos pecadores. Somos indignos porque hay pecado en nosotros, porque hemos quebrantado la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esto lo reconoce Esdras. Miren el verso número 5, el verso 6 y el verso 7. Yo quisiera que nos detengamos en algunas palabras importantes de cómo Esdras está describiendo la naturaleza del pecado del pueblo de Israel, que también es la naturaleza de nuestro pecado en sentido general. Dice el verso número 5: y a la hora del sacrificio de la tarde, dice Esdras, me levanté de mi aflicción. Esdras estaba afligido, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Razón. Verso 6, lo que sigue. Porque nuestras, ¿cómo dice? Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Es decir, somos inicuos, somos malos en extremo. Y estamos recibiendo el castigo por esas maldades. Y nuestros delitos, otra palabra para describir la naturaleza del pecado, ha crecido. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Está hablando acerca de la magnitud del pecado del pueblo de Israel, y él se incluye en ese grupo. Verso 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido ¿en qué?
en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Luego en el verso 10 dice, verso 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Ven? Eso se llama pecado. Que prescribiste, que mandaste, que ordenaste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es. Así que Esdras tiene una conciencia clara de la naturaleza del pecado, y ese pecado, tal y como se describe aquí, comporta la idea entonces de que nos hacemos inmerecedores de la misericordia de Dios. No merecemos, hermanos, ni una gota de la misericordia de Dios. Pero también en este pasaje se reconoce que el pecado que cometemos trae sobre nosotros graves consecuencias. El pecado trae graves consecuencias, como pudimos leer en el versículo número 7. Una vez más, verso número 7. Dice que desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Así que hay un reconocimiento de la naturaleza terrible del pecado como algo que ofende a la santidad de Dios, pero hay también un entendimiento claro de que el pecado trae consecuencias sobre la vida de las personas, incluyendo las que forman parte de aquellos que son llamados por Dios para una relación especial, es decir, Israel y los creyentes de la iglesia. Pero algo que también llama poderosamente la atención en esta confesión de Esdras tiene que ver con la sensibilidad ante esta triste realidad. Esdras no está describiendo y no está confesando su pecado y el pecado de la nación de una manera fría, sino de una forma conmovedora, de una forma en la que él está manifestando que ese pecado que él reconoce que ha cometido contra Dios es algo ofensivo a Dios y por lo tanto está grandemente afligido. Miren el verso número 3 del capítulo 9. Luego que él recibe el informe de que los israelitas, una gran parte, se había unido en matrimonio con mujeres paganas que no eran del pueblo de Israel. Miren la reacción. Cuando oí esto, ¿qué hizo Esdras? Rasgué mi vestido y mi manto. Rasgó su vestido y su manto. Arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Alguna vez nosotros, usted y yo, cuando hemos pecado, nos hemos arrancado los pelos de la cabeza, en enojo contra nosotros mismos, en una expresión de que el pecado es algo grave delante de la presencia de Dios? Si usted tiene barba, en el caso de los hombres, ¿usted alguna vez ha arrancado los pelos de la barba por la emoción de sentir que el pecado es algo grave delante de la presencia de Dios? Dice que se sentó angustiado en extremo. En el verso número 5, dice que una vez más, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto,
me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Hermanos, Esdras era un hombre sensible ante la terribleza, ante la naturaleza terrible del pecado. ¿Qué podemos nosotros hacer entonces? Bueno, pedirle a Dios que nos dé esa conciencia de ver el pecado como este hombre lo vio, de mirar nuestro pecado de esa manera. ¿Quién sabe si eso es lo que necesitan las iglesias para un avivamiento, para una renovación espiritual? Mirar el pecado como Dios lo ve. Ahí está la primera lección que nosotros entonces aprendemos sobre la misericordia de Dios. Es inmerecida. Es inmerecida por la naturaleza de nuestro pecado, que nos hace inmerecedores de su gracia. Es inmerecida en virtud de las consecuencias del pecado, y por lo tanto nosotros debemos actuar sensibles ante nuestro propio pecado. Segunda lección que aprendemos sobre la misericordia de Dios que nos restaura. Esta lección la aprendemos en los versículos 8 y 9, los versículos que leímos al inicio. La misericordia de Dios cumple propósitos de bendición. La misericordia de Dios cumple propósitos de bendición. Ni usted y yo merecemos la misericordia de Dios, pero Dios se complace en la misericordia. Y esa misericordia se derrama abundantemente a través de bendiciones, tanto materiales, pero sobre todo espirituales. Una vez más, los versículos 8 y 9. Yo quiero destacar algunas frases en las que Esdras da a entender que esa misericordia de Dios ha traído como consecuencia un respiro, un alivio en la condición lamentable en la que se encontraba el pueblo de Israel. Miren una vez más versículos 8 y 9. Dice Esdras: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Cuando dice por un breve momento, como le explicamos al principio, no significa que la misericordia de Dios no sea eterna, sino que este momento se refiere al chance, a la oportunidad que Dios le dio a la nación para que un grupo de ella que se encontraba cautivo en Babilonia regresara a la tierra de Israel y reedificaran el templo. Por eso dice por un momento. Y miren los propósitos. ¿Para qué ha habido de parte de Jehová nuestro Dios misericordia por un breve tiempo, por un breve momento? Dice el verso número 8: para hacer que nos quedase un remanente libre. En otras palabras, si Dios no hubiese actuado por su misericordia, no hubiese Israel regresado de Babilonia nunca. Eso es lo que está diciendo Esdras. Dios ha sido misericordioso porque nos ha quedado un grupo, un remanente. Eso es lo que significa remanente. Un pequeño resto de personas que, movidas por Dios, han regresado a la tierra prometida para continuar con los planes que Dios ha tenido para con la nación de Israel desde su fundación. Y luego sigue diciendo el texto: y para darnos un lugar seguro en su santuario. Hermanos, ¿cómo nos bendice la misericordia de Dios? Dándonos un lugar seguro de bendición. Eso es lo que dice: para darnos un lugar seguro en su santuario, el templo. Y sigue diciendo Esdras: a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Dios alumbra nuestros ojos por su misericordia.
Verso 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, en nuestra esclavitud, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. ¿Para qué? Para que se nos diese vida. ¿Para qué? Para levantar la casa de nuestro Dios. ¿Y para qué más? Restaurar sus ruinas, las ruinas de la casa de Dios, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¿Ustedes notan? La misericordia de Dios es activa. La misericordia de Dios no es estática. La misericordia de Dios no es algo que está en un estado de quietud. La misericordia de Dios se mueve poderosamente a favor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vemos también en Efesios, cuando Pablo habla de la salvación gloriosa, luego de presentarnos la triste condición moral y espiritual en la que nos encontramos, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este siglo y siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el verso número 4 de Efesios capítulo 2 dice: pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el verso número 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, cuán grande es la misericordia del Señor. Por esa misericordia usted y yo estamos aquí, y por esa misericordia de Dios somos salvos y estamos seguros en Cristo Jesús. En último lugar, en tercer lugar, otra lección que aprendemos sobre la misericordia de Dios que restaura, y es que esta misericordia debe ser valorada. La misericordia de Dios debe ser valorada, no debe ser echada a un lado. Es más, la misericordia de Dios debe ser aprovechada de manera positiva. Miren los versículos 14 y 15 del capítulo número 9 de Esdras. Vamos a leer desde el verso número 13. Esdras 9, versículo 13 hasta el verso número 15. Sigue Esdras orándole a Dios. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y nos diste un remanente como este. Se pregunta Esdras: ¿hemos de volver a infringir? ¿Qué significa infringir? A violar tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías tú contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Saben lo que está diciendo Esdras?
vamos nosotros a desaprovechar que tú tienes misericordia de nosotros a pesar de que en nuestro pecado nos hemos apartado de ti? ¿Vamos a seguir actuando igual? ¿Vamos a seguir alejándonos de tu voluntad? ¿Vamos a continuar violando tu palabra? Dice Esdras, no podemos hacerlo así. Y es por esto que en el capítulo número 10, verso número 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Miren la actitud del pueblo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy gran multitud de hombres de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, en actitud de arrepentimiento. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto hay aún esperanza para Israel. ¿Por qué había esperanza para Israel, mis amados hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Así que la misericordia de Dios no debe ser menospreciada, todo lo contrario, debe ser valorada. Cuando Pablo escribió a los creyentes de Roma y presentó la gracia de Dios como la locomotora que impulsa el evangelio de la gracia, dice el apóstol Pablo, luego de haber presentado de que así como el pecado abundó, la gracia sobreabundó por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Y entonces él se imagina a alguien que está leyendo estas palabras y que va a decir: bueno, pues si la cosa es así, si la gracia ha sobreabundado, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La misericordia de Dios debe ser valorada. Esas son las tres lecciones que aprendemos, estimados creyentes, en este pasaje sobre la misericordia de Dios. Vamos a resumirlas o vamos a repetirlas más bien una vez más. Primera lección, y yo quiero que lo repitan después de mí: la misericordia de Dios es inmerecida. Díganlo todos. La misericordia de Dios es inmerecida. Segundo, la misericordia de Dios cumple propósito de bendición. La misericordia de Dios cumple propósito de bendición. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios debe ser valorada. Termino con un salmo muy querido, muy amado, muy leído, que nosotros con cierta frecuencia buscamos en actitud de agradecimiento a Dios. Salmo 103. Los primeros versículos del Salmo número 103. ¿Usted se atreve a leerlo conmigo en voz alta? Salmo 103. ¿Lo recuerdan? Salmo número 103. Ayúdenme a leer. Y al leerlo, siéntalo en su corazón. Hágalo suyo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que rescata del hoyo tu vida. Todos. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bendice, alma mía, a Jehová. Que Dios le bendiga.